Hola a todos, bienvenidos a IA Talks, un espacio donde vamos a compartir la experiencia con distintos invitados que van a ir viniendo a nuestro set para intentar entender un poquito mejor cuál es la evolución que esperamos de la inteligencia artificial en nuestro mundo. Hoy, como primer día, tenemos al invitado más especial. Bienvenido, Alberto, a IA Talks. Muchas gracias, José. Es un placer, desde luego, estar aquí. Te voy a retar. ¿Estás preparado, verdad? Hombre, yo he venido con las pilas cargadas, así que dispara cuando quieras. Fenomenal, pues empezamos. Bueno, primera pregunta. Te voy a empezar ahora un poquito ya a ser un poquito agresivo contigo. ¿Cuándo tuviste la certeza de que la IA transformaría tu carrera profesional? Buah, esa ya, primero me pone en background y me hace recordar lo que ya empieza a ser un poco viejo, pero bueno, no pasa nada. Yo diría que el primer momento en el que vislumbré un poco que me gustaba todo este mundillo de la inteligencia artificial y que creía que realmente aportaba un valor extraordinario, quizás sería cuando estaba terminando la carrera universitaria. En este caso yo soy matemático de formación, y estaba en ese punto en el que no sabía muy bien por dónde tirar, por dónde... Entonces, sí que es cierto que a mí en ese entonces me gustaba también mucho todo el tema de la programación, me gustaba un poco picar código y demás, aparte de los números, obviamente, como buen matemático. Y cuando empezaron a confluir ambos mundos, veía que había algo que se llamaba ciencia de datos, ciencia de datos, ciencia de datos. Y decía, vale, ¿qué es esto? Entonces, a partir de ahí, empecé a meter un poco la patita y veía algo más que iba relacionado con, o que iba de la mano más bien, con todo el tema de la inteligencia artificial. Veía un poco todos los casos de uso que tenía, tanto en sectores muy cercanos a lo mío, como sectores muy, muy, muy diferenciales a lo mío, como podrían ser incluso el sector sanitario. Veía casos de uso muy, muy interesantes y que realmente aportaban un valor a la sociedad. Y bueno, yo decía, ahí va. De hecho, precisamente, eso fue un punto de inflexión entre los casos de uso que veía, que me hizo irme por esa rama, porque precisamente yo antes de meterme en matemáticas también había pensado meterme en medicina y dije, pues mira, confluye, a lo mejor por ahí puede tirar, ¿no? Y yo creo que fue un poco ahí. Estamos hablando a lo mejor de hace como unos 6 años. Entonces, desde entonces ha llovido bastante. Hemos visto que efectivamente la inteligencia artificial ha abarcado absolutamente todo. Ya estaba mucho antes de que yo empezara a meterme en este mundo. Y desde entonces solo he visto que ha ido increciendo y precisamente en los últimos años parece que ha sido exponencial el crecimiento. Vamos a hablar de... Te voy a hacer una pregunta para acercar un poco más la inteligencia artificial al lenguaje más común, ¿no? Uh -huh. Si la inteligencia artificial fuera un superpoder, ¿cuál sería? Yo creo que sería todos a la vez. O sea, eh, sería todos, pero porque abarca prácticamente todo. Y de hecho, a lo mejor, si lo lleváramos eh, digamos, a superpoderes, por ejemplo, podríamos mapearlo con, oye, pues superpoderes interesantes, como podrían ser, quizás mi mente está pensando en hacer un poco el mal, superpoderes de invisibilidad. Es como una especie de ente que está por aquí, que todo el mundo habla de ello y que realmente no somos conscientes de que estamos utilizando inteligencia artificial en nuestro día a día, pero que nos está ayudando constantemente. Por ejemplo, a la hora de, bueno, probablemente a la hora incluso de desbloquear tu teléfono, esto que utilizas el Face ID, ahí estás utilizando inteligencia artificial y a lo mejor no eres consciente de que lo estás utilizando. O a la hora de clasificar incluso tus propios correos, esos correos que se van automáticamente a spam, de forma invisible, hay un ente por ahí que es la inteligencia artificial que precisamente te está ayudando a ello. Y obviamente pues tiene pues superinteligencia, porque quieras o no, estos modelos que estamos viendo a día de hoy precisamente van en el camino de lo que nosotros conoceremos como la ASI, la superinteligencia artificial, ¿no? Ya no estamos hablando ni siquiera de la AGI, que es la inteligencia artificial general, sino de algo mucho más, que va mucho más allá de la capacidad humana, ¿no? En términos de conocimiento. Entonces yo te diría que un poco todo,
a lo mejor cuando precisamente lo metamos con robótica también vemos super fuerza, ¿no? Entonces vamos a verlo un poco, yo creo que en todos los aspectos. Sí, sí. ¿Cómo alguien nacido en Canarias, como naciste tú, que te pusiste a estudiar matemáticas en la Universidad de La Laguna, aterriza en las grandes compañías consultoras de este país, bueno, y multinacionales a nivel mundial, dentro de un campo tan específico como la inteligencia artificial? ¿Cómo diste ese paso? Vale, bien, a ver, realmente yo el salto que doy de Tenerife concretamente a Madrid viene un poco de la mano de que precisamente por aquellas fechas en las que yo estudié el máster no había quizás un máster que se adaptara a lo que yo buscaba en mi isla. Eh, entonces, bueno, me veo obligado un poco a dar el paso a, a moverme a la gran ciudad, a Madrid. Y en ese entonces realmente es cierto que también un poco forzado, también un poco por no estar, digamos, chupando del bote de mis padres, digo, bueno, también un poco la situación me obligaba a buscar pues, prácticas extracurriculares en el máster. Y en ese entonces, yo un poco por iniciativa propia empiezo a mirar en empresas que aplicaran la inteligencia artificial pero en una variedad de sectores muy heterogéneos. Entonces ahí doy con lo que al final he terminado siendo, que es con el mundo de la consultoría. El mundo de la consultoría, en este caso de las grandes consultorías a nivel global, y empiezo mi andadura con unas prácticas extracurriculares en Accenture, concretamente, en el Departamento de Inteligencia Artificial, muy, muy enriquecedoras. Es cierto que por motivos de la vida di un cambio un salto de empresa en ese entonces, motivado por toda la pandemia y demás, que bueno, básicamente se vio un poco engorroso el asunto de contratar a los que estábamos en prácticas en ese momento. Pero bueno, viene un poco de ahí, ¿no? De decir, yo quiero aplicar la inteligencia artificial, pero no solo en un sector concreto. O sea, yo no quiero solo ver sector energético, yo no quiero ver solo sector financiero, no quiero ver sector sanitario. Yo quiero aplicarlo en una gran variedad de sectores porque quiero ver todo lo que abarca la inteligencia artificial. Pero en la vida siempre hay cosas que nos empujan, ¿no? A otro sitio, ¿no? Que nos llevan a otro sitio. Seguro que hay, en ese momento tenías algo, algún proyecto, algo que te pasó que te dio ese empujón. ¿Te acuerdas de cuál? Hombre, desde luego también yo creo que también el ánimo de crecer profesionalmente, esa mentalidad de querer abarcar un poco las grandes empresas, los grandes nombres, ¿no? Esa proyección profesional, yo la buscaba para mí, desde luego. Al final yo me vine a Madrid no con la mentalidad bueno, de quedarme en un rinconcito, sino yo veía un poco yo quiero lo grande, ¿no? Yo quiero la foto grande, yo quiero, digamos, entrar en las grandes ligas. Entonces, pues bueno, me propuse un poco también ese objetivo y desde luego en el momento en el que una empresa tan grande como Accenture pues te llama a la puerta, no te lo piensas dos veces, desde luego. Te voy a cambiar de tercio. Normalmente los seres humanos, como te decía antes, necesitamos un cierto empujón, ¿no? El empujón puede venir por muchos motivos y uno de ellos puede ser el fracaso en un momento determinado o el sentimiento de fracaso en un momento determinado. ¿Has sentido alguna vez que algún fracaso que hayas tenido ha impulsado tu carrera, ha impulsado esa necesidad de aprendizaje hacia esa inteligencia artificial, hacia esa nueva tecnología? Hombre, a ver, más que fracaso, o sea, obviamente han habido tropiezos, desde luego, pero más que llamarlos fracasos, yo los considero más bien aprendizajes, obviamente. En el sentido de, han habido muchos momentos en los que obviamente me he equivocado y espero seguir equivocándome, por supuestísimo, para poder seguir aprendiendo de ello, porque yo precisamente creo que esos momentos en los que te ves un poco con la soga al cuello de decir, ahí va, que la he cagado, creo que precisamente son los que más lecciones te dan. Y sí, seguramente en ese entonces
¿Pudo haber algún momento de eso? Segurísimamente. Que lo recuerde ahora mismo, no lo sé. Quizás lo he querido borrar de la memoria, pero Yo le seguramente. llamo el trastero, hay que meter cosas hay que tener un trastero en la cabeza, ¿sabes? Para meter Efectivamente. estas cosas. ¿Eso te llevó a tomar alguna decisión arriesgada que tú sintieras como arriesgada, que te sacara de tu área de confort, pero que luego realmente te haya llevado a un sitio muy por encima de lo que tú pensabas? Hombre, desde luego, a ver, si echo un poco la vista atrás en mi carrera profesional, obviamente han habido momentos en los que he arriesgado, en el sentido de, por ejemplo, yo parte de mi carrera profesional la desarrollé en consultoría financiera, concretamente en empresas como EY, Deloitte, que son ya de por sí gigantes, obviamente, eh, pero llegó un momento en el cual, pues, precisamente esto que te comentaba de que yo quería ver un poco el uso de la inteligencia artificial en sectores muy heterogéneos, llegó un punto en el cual veía que estaba muy focalizado solo en el sector financiero. Entonces, llegó un momento en el que me planteé, oye, yo quiero cambiar, quiero dar un salto hacia otro tipo de proyectos. Claro, en el momento en el que obviamente por ejemplo, en ese entonces le comento a mi madre, oye, mira, que me voy a cambiar de empresa, estando en un gigante de estos ya con un puesto totalmente establecido, eso desde luego es un punto de arriesgarte porque mi madre me estaba diciendo, no, por favor, no hagas eso, ¿a dónde vas a dejar un contrato indefinido para dar un salto al vacío? Bueno, no vacío, pero obviamente es un cambio drástico. Bueno, pero al Entonces, final ese riesgo, ese cambio, te ha procurado, digamos así, una vida mejor, ¿no? Al final, ¿no? desde luego, al final salto de nuevo a la consultoría tecnológica. Yo sabía, por lo que había hecho en Accenture, la tipología de proyectos a los que quería enfrentarme. Y es en ese entonces cuando caigo en Capgemini, donde estoy trabajando actualmente. Y, y la verdad que he dado un poco con la clave, ¿no? Con lo que yo buscaba en el sentido de precisamente quiero enfrentarme a proyectos pues, muy interesantes donde utiliza la inteligencia artificial, pero además que sean pues, sectores muy heterogéneos, ¿no? Entonces, obviamente, sí, yo creo que fue un éxito. Te cojo la palabra en Capgemini. Capgemini, la empresa donde actualmente estás trabajando, destaca sobre todo por tus proyectos en Bayesian Regression y Marketing Mix Modeling. Además de la clasificación de series temporales multivariantes, tengo que leerlo porque es tan complicado que ni yo mismo me estoy enterando. ¿Vale? ¿Cuál dirías que ha sido el mayor reto técnico en estos proyectos? Buah, esa es difícil, ¿eh? Es difícil, pero no porque no los hayan habido, desde luego, sino porque al final cada proyecto es un reto en sí mismo. Incluso el proyecto que creas que a lo mejor puede ser más sencillo, esos tienen un poco de trampa. Puedes enfrentarte a proyectos en los cuales pues sea, me lo invento, un simple análisis de datos, simple entre muchísimas comillas, eh, y realmente un buen científico de datos a la hora de hacer un buen análisis de datos, hay mucha tela que cortar, desde luego, y de simple no tiene nada. Entonces, el decirte cuál ha sido el mayor reto, desde luego es difícil, pero desde luego me he topado con muchos retos interesantes a lo largo de mi trayectoria en Capgemini. Yo para mí los retos que me he encontrado yo a nivel profesional siempre han venido cuando has tenido que ensamblar distintas, en tu caso, tecnologías o metodologías de trabajo y sobre todo confrontándolas bueno, pues con ese cliente que ha tenido en toda su vida una metodología de ese mismo trabajo, ¿no? ¿Cómo eres capaz de poder mezclar esas metodologías en función a cada uno de los clientes? Porque me resulta muy complicado. A mí siempre me ha resultado muy complicado. Hombre, desde luego lo primero es saber escuchar mucho, o sea, porque entender las necesidades que tiene el cliente pasa por callarte, escuchar y traducir lo que te está diciendo a esas metodologías que nosotros aplicamos. O sea, ese proceso de saber entender, o sea, entender qué te está diciendo el cliente es vital, eso desde luego. Y luego, no solo obviamente mi conocimiento, sino el rodearme de un equipo que yo considero como los mejores. O sea, no solo en mi trabajo en Capgemini, sino también, por ejemplo, en IA Transformers. Obviamente, yo
creo que no soy tonto, pero desde luego yo me rodeo de gente que es mucho más lista que yo, eso 100%, porque obviamente al final, cuando trabajas con tantas tecnologías, cuando trabajas con tantas metodologías diferentes de trabajo, también dependiendo del cliente, tienes que nutrirte de mucha gente, de capacidades de trabajo muy distintas. Entonces, eso yo creo que es otra pieza clave, sin duda. Como director del programa de ingeniería de prompts y diseñador de soluciones con IA generativa, ¿qué tendencias consideras más inmediatas, que nos van a llegar más pronto? Yo creo que el tema de la IA generativa no es que nos vayan a llegar, es que ya están aquí. O sea, ya están aquí desde hace, pues prácticamente, yo creo que un año y poco es cuando ya ha habido el boom más evidente. Creo que todos nuestros oyentes sabrán qué es ChatGPT, eso lo doy por hecho. Y obviamente el saber cómo comunicarte con este tipo de inteligencias artificiales, el saber comunicarte implica el saber utilizar estas herramientas, el saber utilizar estas tecnologías, creo que es de vital importancia. Yo me he topado muchas veces con personas o incluso casos de uso en los cuales la problemática no venía tanto de el modelo no puede hacerlo, sino yo no soy capaz de traducirle al modelo lo que yo quiero. O el modelo no es capaz de interpretarlo porque yo no sé cómo llevar a cabo las técnicas necesarias para que el modelo lo aplique, ¿no? Entonces, por ejemplo, precisamente el por qué me ha interesado tanto el programa de Prompt Engineering y diseñador de soluciones con IA generativa es precisamente para ayudar a esas personas que quieren meterse en el mundo de la inteligencia artificial generativa, sacarle el mayor provecho. Y esto yo creo que es una habilidad que ya se está demandando a día de hoy. Voy a recoger algo que me has comentado antes. ¿Cuál es la diferencia entre la superinteligencia y la inteligencia general? La inteligencia artificial general sería aquella que realiza una serie de actividades muy heterogéneas al nivel de un humano. La superinteligencia artificial sobrepasa las capacidades del ser humano en todas esas actividades. O sea, sería un poco la diferencia más... ¿Y dónde crees que deberíamos, en el futuro, obviamente, dónde crees que deberíamos focalizarnos más? ¿En esa superinteligencia o en esa inteligencia general? A ver, yo creo que a día de hoy ya vamos a tirar directamente, vamos a saltar un escalón probablemente. Ya se está viendo con modelos como O1 o incluso como el modelo O3 que ha presentado en benchmarks nada más recientemente OpenAI, que realmente estamos, si no ya en la inteligencia artificial general, estamos a las puertas, o sea, estamos a 1 o 2 pasos. Entonces, probablemente las siguientes iteraciones y probablemente la competición a día de hoy entre las empresas vaya a ir al siguiente escalón. Y de hecho ya hemos visto varios comunicados de empresas como Google, de gente como incluso como Ilya Sutskever, que directamente ya nos hablan de inteligencia artificial, de superinteligencia artificial. Ya no nos hablan de inteligencia artificial general, sino directamente al siguiente escalón. ¿Y dónde podríamos ver realmente que esto nos aporta muchísimo? Pues obviamente en los campos de investigación. Está al final aplicado a pues matemáticas, aplicados a ciencias de la salud, por ejemplo. Abarca un sinfín de posibilidades que a mí, vamos, empieza a salivar. O sea, pues haznos salivar a todos. En los próximos 6 meses, ¿cuál va a ser los cambios que van a llegar dentro de esta inteligencia artificial? El cambio que veremos ya muy próximamente, precisamente porque ya lo comentaron desde OpenAI, es que tendremos acceso a un nuevo modelo O3, que por lo que hemos podido ver en benchmarks, yo tengo unas ganas de cogerlo, que no es ni medio normal, pero probablemente veamos también yo creo, o mi vaticinio viene un poco de la mano de esa competencia que precisamente tiene Google, de un pasito más de Google. Yo creo que Google ahora mismo está haciendo las cosas bien. Es cierto que
al principio parecía que era un poco el más rezagado en esta carrera de la inteligencia artificial porque OpenAI le estaba comiendo la tostada totalmente. Pero últimamente creo que se ha dado un poco un poco se ha dado la vuelta a la tortilla y, y creo que yo apostaría fuertemente por Google este año. Y de hecho, en temas de inteligencia artificial generativa, en términos de generación de vídeo, en modelos como VO2, que está dejando a todo el mundo alucinado, y precisamente OpenAI con su modelo Sora ha quedado quizás no retratado, pero no ha quedado tan bien como lo que ha sacado Google. Yo creo que marca un poco la tendencia de lo que se puede venir en este 2025 siempre y cuando OpenAI no dé un golpe sobre la mesa. ¿Y en los próximos 5 años? Ya, yo creo que ya eso me pone un poco la piel de gallina de lo que se pueda venir. A ver, si yo tuviera que vaticinar algo, yo creo que las próximas, digamos, conexiones interesantes que se pueden producir entre la inteligencia artificial y otros sectores viene de la mano de inteligencia artificial más robótica. O sea, yo creo que en el campo de la robótica se está avanzando muchísimo. Y creo que en el momento en el que ya empiece a confluir los dos mundos, que ya se empiezan a ver cosas, vamos a ver cosas muy interesantes y probablemente en estos próximos 5 años sí que tengamos algún asistente inteligente en casa que sea muy, muy interesante. O sea, 100%. O sea, que en los próximos 20 años podemos esperar un Terminator en plan bien, en plan bueno. Hombre, espero que en plan bien, sí, desde luego. A ver, yo sí creo que la mezcla de robótica más inteligencia artificial la veremos no sé en cuántos años, pero en un tiempo prudencialmente reciente. ¿Y si ya estamos ahí, no se te plantean dilemas éticos? Hombre, desde luego, desde luego. O sea, pero ya no solo en ese punto, desde luego, sino en toda la inteligencia artificial generativa que estamos viendo a día de hoy, sin ir más lejos con toda la parte de generación de imagen, generación de vídeo, todo el tema de toda la posibilidad de fake news que se pueden generar con respecto a esto, es delicado, obviamente. Entonces, en ese sentido, desde luego, hay que regular ciertas cuestiones, hay que tener cierto cuidado con según qué cosas. Pero bueno, desde luego, lo que hay que poner sobre la mesa es que no es la tecnología lo que puede ser malo, sino es el mal uso de la misma. Entonces, obviamente, debemos inculcar un buen uso de ella. Obviamente, quizás estamos en un mundo demasiado... Pero ya nos conocemos todos. Sí. Entonces hay que tener ciertas normas y ciertas reglas de juego, porque conociéndonos como somos, siempre hay alguien que va a intentar sacar algún tipo de ventaja. A mí, la duda que tengo sobre todo es lo que llamas tú, o lo que se llama el mundo de la inteligencia general, pues al final no deja de ser una inteligencia parecida al ser humano, ¿no? Pero cuando yo creo que no somos conscientes de lo que puede llegar a significar lo que es la superinteligencia, es decir, algo que por primera vez supera nuestra forma de pensar, ¿no? ¿Crees que ahí sí el gobierno debería entrar? Los gobiernos, obviamente, del mundo deberían entrar. En esa superinteligencia, en algo que nos supere. A ver, realmente el que nos supere no implica que sea malo. Es decir, al final, por ejemplo, digamos que es como precisamente lo que comentaba anteriormente, de que a mí me gusta rodearme de gente mucho más inteligente que yo, porque eso a mí me nutre, ¿no? El hecho de tener una herramienta que te mejore las capacidades que tú tienes en X porcentaje, no tiene por qué ser necesariamente malo. Sino, como decía, es más bien el uso que se le pueda dar a la misma lo que puede ser perjudicial. Pero volviendo a superhéroes, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, efectivamente. ¿no? ¿Algún consejo, aunque ya tengas tus 27 años y mucha experiencia, algún consejo a la gente que está a día de hoy formándose en las universidades, con la información que a día de hoy tenemos de los campos que van a ir abriéndose con esta nueva tecnología, ¿qué recomendación le darías a un estudiante universitario en estos momentos? Yo la recomendación que haría es que utilicen la inteligencia artificial en su día a día. O sea, de verdad que
no es solo que se vaya a demandar cuando lleguen al mercado laboral, o sea, porque de hecho ya todas las empresas, da igual qué tipo de sector sea, ven que hay un plus en el uso de la inteligencia artificial, sino simplemente porque en tu día a día, uno, te va a productivizar muchísimo, o sea, tu productividad puede aumentar, te puede quitar a lo mejor pues 4 o 5 horas de trabajo semanales de cosas, de tareas cotidianas que no te aportan nada. Incluso en lo que es la fase de aprendizaje, o sea, el utilizar propiamente ChatGPT o Gemini, el LLM que tú quieras utilizar, utilizarlos como herramientas también de aprendizaje y demás, que no como una herramienta que me hace pues la tarea que tenga que hacer, eso no, desde luego, pero como una herramienta de aprendizaje sí que me parece muy, muy útil y me parece, vamos, que lo debería estar utilizando pues ya de ya cualquier estudiante 100%. Voy a volver a cambiar del tercio. Como director del programa de soluciones de inteligencia artificial generativa, ahora estabas hablando, por ejemplo, ¿no? Y hay muchas cosas que yo no he sido capaz de entender, no están en mi día a día, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo vas a conseguir que la gente que asista a tu curso de especialización, gente como yo, ¿vale? que está ávida de ese conocimiento, pero que no tiene esas bases pues de conocimiento, como tú me estás diciendo ahora mismo, de cosas que ni siquiera he entendido las palabras que me estás comentando, ¿cómo garantizas como director de programa que alguien como yo realmente saque provecho de ese estudio, de ese curso de inteligencia artificial generativa? Pues muy fácil, yo creo. Al final lo que nosotros damos en el programa, o sea, obviamente va orientado a cualquier tipo de perfil, no se requiere que sea un perfil técnico, básicamente porque no entraremos en cosas muy, muy técnicas, no entraremos en términos rarísimos que utilizamos nosotros los frikis de esto, pero sino lo utilizaremos de forma muy sencilla, la explicación teórica va a ser muy, muy simple. Ahora bien, la parte práctica vamos a trastear mucho, vamos a toquetear mucho y vamos a generar muchas soluciones que pueden servirte para tu día a día. O sea, no es, es una solución súper enrevesada que la utiliza una persona en un departamento concreto haciendo X. No. Son soluciones que puedes utilizar en tu día a día para aumentar tu productividad. Pues no sé en qué porcentaje, no me quiero atrever a decir eso, pero desde luego en un porcentaje bastante alto. Mira, yo te entiendo porque yo eso me lo llevo a cuando yo jugaba a tenis. Yo cuando jugaba a tenis pues tenía que hacer todos los días, todos los 7 días de la semana, los 305 del año, 1200 saques para que de la práctica hacer un movimiento normalizado, ¿no? Entonces, lo que me estás comentando, yo me lo llevo a eso, ¿no? Es decir, vamos, voy a estar yo en tu curso también, vamos a ver tanta práctica que al final normalizaremos su uso. Sí. Ese es el leitmotiv del curso. Sí, desde luego. Obviamente hay una primera parte que es más introducción, desde luego, porque es necesaria el saber de dónde venimos y saber ciertos conceptos, pero nada complejo, desde luego. Y ya cuando entremos en materia, o sea, son todo casos prácticos y es lo que tú dices, el trabajarlo, el poner soluciones, el poner diferentes tipos de soluciones para que se pueda ver un poco esa foto de lo que yo comentaba al principio de nuestra charla, ¿no? De esa heterogeneidad que abarca la inteligencia artificial y que te puede servir a ti para tu productividad en el día a día. Pues mira, es una de las cosas que siempre me ha preocupado, ¿no? Porque cuando yo sacaba saques jugando a tenis, las reglas no han cambiado en los últimos 60 años. Entonces, si aprendías eso, aprendías a sacar. El problema de la inteligencia artificial es que cambia demasiado rápido. ¿Tú crees que los modelos actuales de enseñanza en inteligencia artificial realmente están preparados para esa velocidad de cambio? Si no lo están, se mueren. Entonces, nosotros obviamente nos hemos
hemos querido poner el énfasis en que el contenido que demos sea lo más actualizado posible. No me vale aunque sea un contenido actualizado de hace un año, porque de hace un año a día de hoy el juego ha cambiado totalmente. Entonces, precisamente como director del programa, mi tarea es un poco ver que lo que nosotros estamos impartiendo, pues obviamente se adapte a las últimas tendencias que hay a día de hoy. Y si algo, por lo que sea, no está en ese punto, pues se cambia, se modifica. Incluso, obviamente, daremos pie a que durante nuestras sesiones, si salió algo ayer, se comentará. O sea, nuestros alumnos obviamente van a estar informados en todo momento de las últimas novedades. O sea, que son sesiones en directo, entonces. Son sesiones en directo, Ok, sí. vale, vale. Por eso nos aseguramos, ¿no? Que estará la última, ¿no? Lo que Efectivamente. pasó ayer te lo puedo contar hoy, ¿no? Efectivamente. Bueno, te voy a poner un acertijo. Ay, Dios mío. A ver qué tal, ¿vale? Madre mía. A ver, imagina un dataset con millones de muestras y miles de variables, como son todos los datasets, ¿vale? Necesitas tener una clasificación rápida, pero con recursos limitados. Solo puedes escoger un algoritmo. ¿Cuál elegirías y por qué? A ver. Primero, si tuviéramos tantas variables quizás como mencionas, primero yo tiraría a reducir esa cantidad de variables. O sea, primero o sea, voy a intentar dar un poco la respuesta que yo daría en mi entorno, ¿no? Probablemente trataría de reducir esa cantidad de variables porque probablemente sea muy costoso trabajar con tanta cantidad de variables, computacionalmente hablando me refiero. Hay diferentes tipos de algoritmos que se pueden utilizar para reducir esa dimensionalidad. Véase, por ejemplo, análisis de componentes principales, por ejemplo. Y si queremos un algoritmo relativamente sencillo, estamos hablando de problemas de clasificación binario, es decir, tendríamos, te voy a devolver la pelota. Un problema de clasificación donde tienes solo dos clases, por ejemplo, un sí o un no, así decirlo. O un problema de clasificación donde tienes múltiples clases. Esto pertenece a esta clase, a esta o a esta. Mi vida está compuesta de muchos grises. Bueno, pues entonces vamos a tirar a múltiples clases, ¿no? Bueno, a ver, dependiendo, obviamente. Si nosotros lo que quisiéramos son problemas de... O sea, si lo que tenemos es un problema de clasificación donde predomina el que tu modelo tenga un rendimiento muy, muy bueno, asumiendo que tenemos tantas variables, voy a asumir que no es un problema linealmente separable. O sea, eso se lo dejo ahí para los oyentes. En ese caso, pues probablemente tiraría por modelos un poco más densos. Pues tipo, vamos a tirar por redes neuronales un poco más profundas. Vamos a tirar por pues, árboles de decisión, pero en conjunto, ¿vale? Vamos a tirar por random forest. Vamos a tirar por gradient boosting classifiers, por ejemplo. Vamos a tirar por una serie de algoritmos que puedan tirar de cosas un poco más enrevesadas. Ahora bien, si a ti lo que te interesa es más explicabilidad del modelo, es decir, no que el modelo me dé la clase a la que pertenece mi muestra sin yo saber qué es lo que está haciendo y que sea una caja negra, podemos tirar a otro tipo de algoritmo. Por ejemplo, una regresión logística más sencilla. Ahí lo que importa es no solo que clasifique relativamente bien, sino que también tú como usuario puedas ver en qué tipo de variables se está fijando, por ejemplo, en qué tipo de variables son las más importantes, por así decirlo. Vale, de todas las cosas que has dicho ahora, me he enterado de la mitad. Muy bien. Te repregunto otra vez. Durante esas sesiones prácticas que se va a componer el curso que diriges, ¿va a ser necesario que yo aprenda este tipo de cosas? No, no necesariamente. O sea, durante nuestras sesiones sí que es cierto que haremos una introducción a este tipo de algoritmos que he mencionado, ¿vale? Vamos a ver lo que es el aprendizaje automático, vamos a ver aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado, vamos a ver problemas de regresión, problemas de clasificación y distintos tipos de algoritmos.
¿Por qué? Pues porque al final es un poco la base de lo que es la inteligencia artificial. ¿Necesitas empaparte de ello para luego poner en práctica todos los casos de uso que vamos a ver? No, pero yo como un friki de esto te digo que te va a interesar y que seguramente vas a querer empaparte de ello muchísimo más. Vale, vamos a bajarlo un poco más, ¿vale? Si me tuvieras que recomendar algo, obviamente que sea poco conocido, porque todos pues, tenemos acceso a muchas herramientas y muchas que me permita realmente comprender e innovar a través de la inteligencia artificial, ¿cuál me recomendarías? Un recurso. Un recurso que te permita innovar. Y aprender a la vez que innovar dentro de la inteligencia artificial con mi base, por decirlo de alguna manera. Hombre, yo directamente creo que utilizando ChatGPT puedes aprender de absolutamente todo, desde luego. O sea, no sé si eso responde un poco lo que me preguntabas, pero al final creo que es, o sea, ChatGPT, Gemini, el resto de herramientas de este estilo, son un poco el punto en el cual ves la tremenda utilidad que tiene la inteligencia artificial. Y, por ejemplo, obviamente, si quieres aprender de todo lo que te he dicho, es simplemente preguntarle, ¿qué es lo que me ha dicho el Alberto este? ¿De qué me está hablando? Y obviamente te lo va a responder perfectísimamente. Y luego, obviamente, si quieres otro tipo de recursos que sean muy, muy útiles, obviamente, Internet está petado de información, pero yo creo que, por ejemplo, nuestro programa, tengo que hacer un poco de chup chup con nuestro programa, creo que se ve todo lo que debería saber a un nivel de detalle lo suficientemente interesante como para, sin ser un perfil técnico, tener claro que sabes de lo que se está hablando. ¿Sabes lo que me pasa cuando hablas de ChatGPT? Que el ChatGPT, como lo tengo ya tan metido en mi cabeza de escucharlo por todas partes y verlo utilizar, al final parece un juguete. Parece un juego de niños, ¿no? Lo utilizo, venga, para que me dé una idea del correo electrónico que voy a escribir, para darme una idea de no sé qué del informe, de no sé qué, no sé cuánto. Pero se queda ahí, ¿no? Por lo que tú me estás diciendo, parece que ChatGPT da muchas más cosas que eso, ¿no? Pero a día de hoy, la imagen que tenemos de ChatGPT es un juguete. Más o menos, ¿no? Y precisamente lo que mostraremos a lo largo del programa, a lo largo de diseñar diferentes tipos de soluciones, es cómo puedes llevar eso sin que seas directamente un chatbot donde tú le tienes que preguntar absolutamente todo, sino que él mismo, en base a una serie de cuestiones que nosotros haremos por detrás, pues te ayudarán a 80.000 cosas que ya verás que te solucionan la vida así. ¿Qué rasgo no nos va a quitar? No va a tener la IA humano, que vamos a seguir conservando como únicos. Yo creo que esto es opinión mía, pero no me asustes, ¿eh? No, un rasgo humano que yo a día de hoy no he visto que tenga, yo creo que es el humor, porque madre mía, yo no sé si no, o sea, cuestiones un poco más humanas, o sea, una característica que a día de hoy no es que es intrínseca de los humanos y que no puede tener el modelo por cómo está construido, es la originalidad. Es decir, es cierto que, por ejemplo, y aquí lo llevo un poco a, por ejemplo, modelos de inteligencia artificial generativa de imagen. Es cierto que las imágenes que crea el modelo son originales en sí mismas, en el sentido de, pues yo qué sé, yo quiero generar una imagen de un gorila bailando con un tutú y un gorro de Mario Bros, por ejemplo. Eso te lo puede generar, eso no hay ninguna imagen que fuera eso, pero te lo puede generar, la imagen en sí es original. Ahora bien, si nosotros nos vamos a un modelo tipo ChatGPT, la originalidad per se del modelo está limitada al conjunto de entrenamiento que ha utilizado el modelo. O sea, a los datos que ha utilizado el modelo en su entrenamiento. Pero, por ejemplo, para mí la inteligencia humana,
en mi opinión, se basa en la capacidad o la velocidad que tengas de comparar cosas que has vivido tú o tu genética. Al final, todo lo que nosotros hacemos, la originalidad de que te estás hablando, al final viene de la comparativa más o menos rápida, más o menos distinta unos a otros, ¿vale? Y eso hace que sea un entorno original. La inteligencia artificial parece, porque al final lo que va a hacer es una comparativa con mayor información de la que podría tener capacidad ningún ser humano, que podría llegar a esa originalidad. Sí y no. Teóricamente, vamos. Precisamente el término que has utilizado de parece es muy interesante porque efectivamente puede parecer que genera cuestiones realmente originales, pero no lo son. Es decir, el modelo por cómo está construido, la estructura que tiene, la arquitectura que tiene, no puede ser original en sí mismo. Es cierto que obviamente con su conjunto de datos que tenga, pues puede hacer una serie de combinaciones de los distintos outputs que te va a sacar, y hay una cierta componente que puede parecer original, como tú dices, pero en sí mismo no puede ser original. Es decir, si tú mañana te levantas y tienes, por lo que sea, una revelación y vas a combinar, pues yo qué sé, unos ingredientes completamente raros y generas un plato nuevo, o mañana te levantas y creas algo completamente nuevo de un poco de la nada, esa capacidad de creación completamente original que tenemos nosotros los humanos, que viene un poco de esa inspiración que nosotros podamos tener, eso no lo puede tener el modelo. Bueno, vamos a dejar ya de filosofar, que vamos a volver locos a nuestros oyentes. Vamos a algo más mundano. ¿Qué huella te gustaría dejar dentro del mundo de la inteligencia artificial, teniendo en cuenta pues toda tu experiencia por todas las consultoras, tu labor y tu experiencia docente? Y ahora, yo creo que con mayor motivo esta pregunta, con este nuevo rol que has adquirido dentro de IA Transformers y que, bueno, una de sus motivaciones, obviamente, es poder cambiar y poder dejar algo más allá de lo que podríamos como seres humanos, ¿no?, al mundo, ¿no? ¿Qué huella te gustaría dejar? A mí, en primer lugar, creo que me gustaría, obviamente, dejar una huella en el sentido de haber contribuido en aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial, véase en la amalgama de sectores pues, en los que he trabajado y en los que espero seguir trabajando. Quizás también me gustaría contribuir creando algo yo, no solo el proporcionar una solución pues, a un cliente, sino el hecho de, digamos, de que haya algo que le pueda ser útil a alguien que lo haya creado yo, básicamente. Y obviamente en la faceta más de docente, el haber, digamos, transmitido pues, a mis alumnos esa componente friki que yo tengo por todo lo relativo a la inteligencia artificial, el haber transmitido o el haber sabido transmitir eso, espero, a mí es algo que me llena totalmente. Transmitir es muy bonito, es una palabra preciosa. Transmitir es lo que lleva haciendo celularmente cualquier especie, incluido el ser humano, desde que nacimos, ¿no? Que es la transmisión de ese conocimiento. ¿Qué le dirías a las generaciones futuras que tienen que ser parte de esta revolución o de esta adquisición de esta inteligencia artificial, pero que están un poco, como todos, ¿no?, un poco asustados o que tienen ciertas incertidumbres de lo que realmente va a llevarnos? ¿Qué les recomendarías a esta nueva generación? A ver, realmente, obviamente no hay por qué estar asustados como tal, pero sí desde luego hay que estar con el ojo avisor en el sentido de, desde luego, quien no se forme en esto o quien no tenga un conocimiento, quien no haga un uso de la inteligencia artificial, pues en unos años quizás lo vaya a echar en falta, en el sentido de que se va a quedar atrás con respecto al resto de, digamos, personas contra las que está compitiendo en su sector, que sí que lo han hecho. Desde luego no es un tenerle miedo a la inteligencia artificial, es quizás tenerle un poco de miedo a
Y si no la uso, ¿qué pasa? Básicamente. Sí, a veces que es mejor saber qué no tienes que hacer que lo que tienes que hacer, ¿no? Para cerrar, venga. Si pudiéramos dejar una predicción tuya dentro de un cajón sobre cuál va a ser algo cotidiano que va a cambiar radicalmente en los próximos años a través de la inteligencia artificial, ¿qué pondrías, qué escribirías en ese cajón? Probablemente la forma en la que nos comunicamos con la tecnología, seguramente, en el sentido, o sea, en muchos ámbitos, véase, por ejemplo, lo que comentaba antes de asistentes, por ejemplo, que podamos tener en casa inteligentes. Una Alexa a día de hoy está bien, pero bueno, yo creo que obviamente veremos cosas muchísimo más interesantes que eso. Y desde luego, por ejemplo, en ámbitos como, pues, por ejemplo, ya estamos viendo todo el tema de la conducción autónoma. Por ejemplo, en Estados Unidos con Waymo, por ejemplo, vemos que realmente funciona y será algo que se implantará 100%. No sé hasta qué punto querrán llegar de que todo sea conducción autónoma, no me atrevo a decir nada al respecto, pero sí desde luego que eso lo vamos a ver. Y yo diría que sí, o sea, la predicción que yo haría un poco sería la forma de comunicarnos con la tecnología. No va a ser por ejemplo, a día de hoy yo estoy con el ordenador, taca, 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 y yo, digamos, instruyo sino va a ser una comunicación biyectiva, ¿no? Yo le digo a la tecnología me dice a mí. Y va a ser como esta conversación que estamos teniendo de tú y yo, ¿no? O sea, esa es un poco mi predicción de cara a muchos años. Te hago una pregunta personal. ¿Qué hago con mis hijos? ¿Les hago estudiar 20 idiomas o ya no va a hacer falta? A ver, yo o sea, quitando que, o sea, voy a ir un poco por donde creo que va la pregunta, sin dejar a un lado que creo que estudiar un idioma siempre te va a enriquecer de muchísimas formas. ¿Que va a ser estrictamente necesario? Pues probablemente no. Ya vemos dispositivos, incluso yo creo que hace no tanto ya los propios móviles de Samsung, con las funciones de inteligencia artificial ya puedes hacer una llamada entre distintos idiomas, tú hablando en inglés, yo en español, y nos comunicamos perfectamente o sea, en el idioma de cada uno. Pues este tipo de dispositivos se van a seguir mejorando y si la pregunta es si es 100% necesario el que yo, por ejemplo, aprenda en un futuro japonés para poder comunicarme con un japonés, la realidad es que no va a ser necesario. Bueno, Alberto, muchísimas gracias por compartir tu historia y tu visión sobre la inteligencia artificial como gran experto que eres, y te invito a que estés otra vez con nosotros en el próximo episodio de IA Talks. Muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias, José.